Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Un gusto saludarlos en este martes educativo, un conversatorio académico más. Una noche con un clima muy agradable para quienes nos estén sintonizando en este momento y bueno, pues para quienes nos vean en otro horario, pues muy buenos días, muy buenas noches, buenas tardes, dependiendo de los que estén siguiendo este conversatorio. Esta tarde-noche saludo con mucho gusto a mis compañeros Miguel y Luis. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Asbeiri? Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estamos? Buenas noches, chicos, gracias. Bien, gracias. Qué bueno, me da gusto saber que se encuentran bien y bueno, pues compartimos con nuestro auditorio nuestros datos de contacto a los que ya saben que nos pueden hacer llegar todas sus dudas, inquietudes, sugerencias, comentarios, todos aquellos temas relacionados con la educación que quieran o que sugieran que pueden formar parte de estos conversatorios, anímense a escribirnos y con gusto leeremos todos y cada uno de ellos y daremos respuesta. Bueno, que se pueden inscribir en este conversatorio y bueno, tiene valor curricular, pueden solicitar su constancia de participación. No lo olviden, pero esto es a través de los análisis que ustedes hagan este conversatorio. Y bueno, pues ahí vamos avanzando en esta nuestra serie, ¿no? Temas tan interesantes que nos han permitido ir avanzando a lo largo de los conversatorios anteriores que hemos tenido y bueno, pues este famoso método japonés nos sigue dando mucho de qué hablar, la verdad es que pues compañeros, con se puede llevar y bueno, eso es muy importante, es por eso que lo estamos compartiendo en esta tarde noche y en esta ocasión, bueno, pues siguiendo, insisto, con esta serie a la que nosotros denominamos pues este método, las 5 S, que así lo quisimos compartir, porque así es como está, como se conoce, pues aquí lo hemos aplicado en estas situaciones relacionadas con la educación. Y bueno, para ello, pues en esta ocasión vamos a hablar de la palabra seiketsu, mantenimiento, que es como lo podemos traducir. Yo algo vi un poquito relacionado con estandarización, ya podré revisarlo aquí con mis compañeros, aclarando que pueda ser aplicada la palabra quizá o traducida acá con nosotros. Pero bueno, pues muy contentos y Luis, pues no sé si nos quieres hacer favor de hacer esta introducción del tema de hoy. Adelante, te escuchamos. Gracias, gracias, Asbeiri. Bueno, pues sí, buenas tardes, buenas noches, o buenos días, según nos estén viendo el auditorio. Pues sí, muchas gracias. Primero que nada, por el favor de su atención, de estarnos acompañando. Y bueno, efectivamente, para los que no nos han visto, nada más comentarles, recordarles, estamos trabajando el tema sobre el método Kaizen o método de las 5 S, según se conoce, y son 5 S que tienen que ver con un aspecto de la filosofía de la cultura japonesa. Es un método, se puede decir, original del Japón, en el cual, bueno, pues lo que han hecho los japoneses, o lo que hicieron los japoneses en algún tiempo, fue ir dándole un nombre a cada una de estas etapas que elaboramos dentro de este método, ¿no? Este método, dijimos en días pasados, es un proceso de trabajo y que se origina básicamente en el lenguaje fabril, en el lenguaje de las empresas o de las fábricas prácticamente, porque, bueno, derivado de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses desarrollan una mecánica de trabajo en sus fábricas con la intención de mejorar y superar a su competencia. Y bueno, esto traducido o traído al aspecto educativo, pues también puede ser un método muy óptimo para poder tener un sistema
como el que aquí estamos queriendo plantear. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre lo que es el Seiketsu, que efectivamente, tú mencionas, es, bueno, el nombre, la etiqueta principal es mantenimiento. Pero la pregunta es de dónde surge ese mantenimiento. La pregunta va a ser analizar cómo es que se da ese mantenimiento. Y la semana pasada hablamos de un tema que decía yo que es la liga precisamente entre lo ideal, que son las primeras tres palabras, la idea, lo mental, lo imaginario, lo más filosófico, y de ahí pasamos a la parte práctica, la parte del desarrollo, que es este mantenimiento, que es decir, mantenimiento para los japoneses es cuidar lo que ya lograron. ¿Y qué es lo que lograron? Bueno, pues lograron una eficiencia en su proceso. Hablamos también de procesos. Procesos es lo que se hace, lo que hay que hacer en una institución, ¿no? Llámese educación, llámese fábrica, llámese deportiva, religiosa, lo que sea, pues el proceso es lo que se hace. ¿Qué hacemos en el sistema educativo? Pues damos clases para formar profesionistas. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos o lo tenemos que hacer de una manera bien hecha, ordenada, sin problemas, sin defectos, de manera que podamos hacerlo muy óptimo. Eso es lo que debemos hacer, o al menos eso es lo que se debería de hacer en el sistema educativo. Claro, hay muchos bemoles que vamos a ir viendo, pero tú dijiste bien, el mantenimiento se concentra o tiene dos pilares muy importantes. Uno es la estandarización y el otro es la sistematización. Estos, son términos que provienen precisamente de la administración, de las fábricas o de los sistemas empresariales, pero no es otra cosa más que, vamos a ponerlo, en términos del lenguaje natural de todos nosotros. El estándar es lo que ya logro, ¿sí? Si digo que hay que hacer las cosas bien, en orden, bueno, eso siempre hay que lograrlo. Si yo establezco que lo voy a hacer bien en una hora, la hora es mi estándar de hacer las cosas bien, de hacer lo que tengo que hacer bien. Si cocino, hay que hacerlo bien, y si dije que lo voy a hacer en media hora, la comida debe de estar lista en media hora. Ese es mi estándar, son mis parámetros de estandarización. Entonces, el estándar requiere una serie de requisitos que siempre tienen que ser los mismos y que deben estar ordenados según las diversas maneras de estarlo haciendo. Y una vez que ya logré estandarizarlo, una vez que ya digo, siempre va a ser hecho así, es decir, siempre que tengo ya la receta lista, entonces hay que sistematizarlo. Y sistematizarlo quiere decir que hay que ponerlo por escrito y hay que darlo a conocer para que todos lo puedan conocer y además, en caso de que no esté yo, lo puedan desarrollar igual como se debe de hacer. Bueno, esto a términos generales es lo que es un poquito el mantenimiento, pero vamos a ir platicando un poquito más, lo vamos a desglosar y seguramente, bueno, el punto de vista de nuestro querido Miguel va a ser muy importante porque implica muchos valores, implica muchas responsabilidades, implica mucho contenido de tipo personal para poderlo lograr. Eso, pues, si quieres, le damos la palabra un poquito a Miguel para que, pues, él nos vaya empezando a sentar esos compromisos o esos valores, esos requisitos personales con los que debo de poder hacer lo que se tiene que hacer. Excelente. Adelante, Miguel, te escuchamos. Claro que sí, muchas gracias y buenas noches. El mantenimiento es de mis conceptos favoritos, es de los más importantes en filosofía porque reivindican la naturaleza humana. ¿A qué me refiero con esto? Es común en pláticas con gente culta, con gente que le gusta
o le gusta sentirse culta mencionar cosas como el ser humano es una plaga, el ser humano es un virus, el planeta estaría mejor sin el ser humano. Y precisamente la palabra mantenimiento dice no, al contrario, reidentifica al ser humano, ya que la naturaleza tiende a la entropía. La naturaleza tiende al cambio y a la destrucción. Y el ser humano tiene la capacidad de frenar el tiempo. El ser humano tiene la capacidad de mantener las cosas, mientras que la naturaleza tiende a la entropía. El ser humano puede colaborar para la preservación o el mantenimiento. ¿Cuántas especies, animales, por ejemplo, ya pudieron haber desaparecido? Y el ser humano interviene y las conserva, las preserva, ¿cierto o no? Entonces, el mantenimiento es una característica 100% humana que nos dignifica, porque sin el ser humano, la naturaleza tendería a la destrucción, a la entropía, es decir, al desorden. Si alguien me pregunta cuál es el rol, cuál es el sentido del ser humano, ordenar, sistematizar, categorizar, etiquetar, mantener. El ser humano tiene la inteligencia necesaria, suficiente para lograr el mantenimiento de las cosas. ¿Qué significa esto? Evitar el desorden. Cuando yo mantengo algo es porque estoy evitando el desorden, estoy evitando el caos. Lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerse, porque cualquiera puede llegar, pero mantenerse allá, ¿por qué? Porque cuando tú estás abajo, o te acostumbras a tu zona de confort, o los demás te ven por debajo del hombro. Pero una vez que llegas, una vez que creces, una vez que triunfas, no sé qué le pasa al ser humano, supongo que es por esta naturaleza de la entropía que te quiere ver abajo, te quiere derribar, te quiere tumbar. Entonces es muy complicado mantenerse, ¿no? Y ya para ceder el micrófono, eso pasa en el amor. Lo difícil no es conquistar a tu chica, lo difícil es mantenerla enamorada todos los días de su vida, ¿no? ¿Cómo ven? Como introducción, digo, para empezar. Sí, 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 sin duda muy interesante, porque tienen toda la razón con sus dos aportaciones. Y a mí me gustaría, obviamente, que este, ahora estudiando, vamos para allá, de qué manera poderlo aterrizar por todos aquellos docentes, directivos, etcétera, en el ámbito educativo o en el ambiente, ¿no? En el contexto educativo que lo pudiéramos dar ese mantenimiento, como poniendo en práctica también puede ser. Pues hay tanto, o sea, hay tanto por hacer. Antes de que entráramos al aire, pues hablábamos de estos sistemas, pues de cómo, ¿no? Al final, si fuera distinto, pero su experiencia, en su poderlo ir aterrizando en las instituciones, en las aulas, en las actividades diarias de los docentes, no sé, para que también pues despertando ese interés en quienes nos siguen en el conversatorio. Luis, te escuchamos. Claro, claro. Bueno, decía yo que pues que esta palabra o esta filosofía tiene su origen prácticamente en el área laboral, en el área empresarial. Y bueno, poco a poco estamos viendo y hemos visto que brinca a la parte personal. Entonces decía yo, en mantenimiento, y estoy de acuerdo con Miguel, que el mantenimiento es la preservación. Y hablando del aspecto laboral, pues hay muchos detalles que tenemos que preservar. Tenemos que preservar la mecánica de hacer, o el método, o la forma de hacer. Entonces, tenemos que aprender a saber qué es lo que tenemos que hacer. Muchas empresas trabajan por costumbre. Es una crítica que hemos hecho en la administración muy comúnmente. Yo entro a trabajar a una empresa y me voy contagiando o me voy preparando conforme lo que me va diciendo los demás. Es una cuestión muy costumbrista de hacer las cosas. Rara vez tenemos un manual o tenemos un instructivo o tenemos una explicación
consistente de cómo hacer las cosas. Entonces, para hablar de mantenimiento, para hablar de preservación de lo que tengo que hacer, pues evidentemente tengo que conocer bien qué es lo que tengo que hacer. Y aquí decíamos en la semana pasada, y esto ha sido un comentario que hemos hecho en varios conversatorios, es contar precisamente con una guía o un instrumento escrito que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Un manual, una guía, un instructivo, una receta prácticamente, o simplemente una carta descriptiva de lo que tenemos que hacer, eso nos ayuda bastante. A partir de allí, comenzaremos entonces, lo que dice el Kaizen es el mejoramiento. Eso que hacemos, que ya lo tenemos escrito, lo podemos mejorar, lo podemos hacer más eficiente. Revisamos lo que necesitamos para poderlo mejorar y poder hacerlo más eficiente. Y también dentro de las organizaciones tenemos una cosa muy importante, pero importantísima. Ahorita lo platicábamos antes de entrar al aire. Si hablamos de el aspecto laboral, en este caso educativo, la persona es muy importante cuidarla, necesitamos preservarla. Y para poderla preservar tenemos que entenderla, tenemos que conocerla, tenemos que saber cuáles son sus habilidades, cuáles son sus costumbres, cuáles son sus conocimientos. O sea, tenemos que aprender a conocer a esa persona y qué papel juega dentro de la organización. Si lo está haciendo bien, hay que documentar eso, hay que tenerlo por escrito en un manual que todos conocemos que se llama Manual de Organización. Si no sabemos hacer un manual de organización, bueno, pues al menos una carta descriptiva sabiendo qué funciones tiene que hacer y cómo las tiene que hacer y con qué características lo tiene que hacer. Uno de los errores más grandes de las instituciones productivas es que no saben medir la capacidad de su personal. Y no es nada más medir lo que hace, sino cómo lo hace, con qué características lo hace, con qué motividad lo hace, etcétera, etcétera. Hay muchos parámetros con los cuales ahora se miden el desempeño del personal. Entonces, decíamos, antes de entrar al aire, que parece ser que el personal es el principal enemigo de las organizaciones. Entonces, ¿cómo vamos a poder preservar a ese personal si realmente lo estamos considerando una gran amenaza para la institución? Entonces, creo que mantenimiento no nos dice eso. Mantenimiento nos dice, hay que empezar a darle capacitación, hay que, las últimas normas ISO 9000, bueno, que ahora ya van en la 30 y pico chorro mil, dicen de qué manera tú le das rol a tu trabajador, de qué manera tú haces que tu trabajador esté dentro de la organización, o sea, cómo evidencias que tu trabajador participa en la toma de decisión de las organizaciones, cosa que es muy difícil todavía en muchas instituciones, y más en el caso de un profesor al cual muchas instituciones lo consideran una amenaza. No le vamos a preguntar porque nos va a revolucionar a los alumnos. No lo vamos a cuestionar porque no le vamos a dar participación porque es adverso a la filosofía que nosotros participamos. Pues no, esa es una forma muy rudimentaria todavía de ver las cosas. Entonces, estamos hablando de mantenimiento del capital humano, mantenimiento del proceso de trabajo. Igual tenemos que conservar y tenemos que preservar y mejorar las instalaciones de la institución, que eso es lo único que realmente les interesa a las instituciones, cuidar sus computadoras, cuidar sus cosas, sus salones, cuidar sus pantallas, sin pensar que realmente son el medio para la innovación. Los instrumentos son el medio para la innovación. Y si no se las presto a los alumnos, si no se las presto a los profesores, pues ¿cómo vamos a innovar? No vamos a innovar, no vamos a darle mantenimiento a ese conocimiento que ya tenemos, que ya logramos.
bueno, es una primera Excelente. introducción a este rollo, pero no sé si esté de acuerdo mi compañero Miguel, ya llegó también nuestro compañero Jan, pero pues adelante, los escuchamos. Adelante. Sí, sí, muchas gracias. Definitivamente el mantenimiento es fundamental porque si lo reflexionamos, el ser humano se ha mantenido como el ser dominante del planeta por muchos siglos. Entonces valdría la pena reflexionar qué es lo que nos ha mantenido aquí, a pesar de que somos autodestructivos, a pesar de que somos competitivos, a pesar de que dicen que no ha habido un solo segundo en la historia humana en la que no haya existido guerra entre humanos en al menos un lugar del planeta. Aún así aquí estamos, nos mantenemos. Entonces, si ustedes me preguntaran en este momento qué es lo que ha logrado que el ser humano siga aquí, se siga manteniendo, porque no hemos abandonado esta posición de líder. O sea, seguimos dominando la naturaleza y mira que la naturaleza nos ha sacudido con terremotos, con huracanes, con cosas violentas, agresivas y aquí seguimos. Entonces, si me preguntas qué es, bueno, es la voluntad, así de fácil. El ser humano es la única especie, el único animal donde sabemos que tiene la capacidad de tener voluntad, de desarrollarla, de incrementarla. Entonces, la voluntad en la educación es terrible, porque lo he dicho en otros conversatorios, llega el profesor joven, entusiasmado, esperanzado, quiere cambiar el mundo, llega con toda la motivación del mundo a ser mejor profesor que los que tuvo. Y el sistema de la entropía lo va corrompiendo, lo va envenenando, a poco rato ya no prepara clases, ya no va con la misma alegría. ¿Y de quién es culpa? No podemos culpar al alumno, el alumno tampoco, el alumno también sufre para mantenerse, ¿eh? Tampoco el alumno quiere seguir yendo. ¿Quién es entonces el responsable? La institución. ¿Por qué? Porque para que tú logres tener el mantenimiento necesitas, y lo voy a decir así bien bonito, le va a encantar a Luis. ¿Quieres aprender mantenimiento? Estudia administración, caramba. Número 1, establece metas claras y reales. O sea, ¿cómo me pides que haya un mantenimiento escolar educativo cuando los políticos ponen unas metas altísimas sin realmente conocer el contexto? Donde no hay una exigencia a las autoridades, a las instituciones educativas de realmente lograr ese target, ese objetivo. Pareciera que cada quien pone las metas que quiere, que suenen bonitas y que a lo mejor a los clientes o posibles clientes les puede interesar, ¿no? Te prometen trabajo, te prometen becas, te prometen la mejor experiencia universitaria. Yo lo he mencionado y lo vuelvo a decir ahorita. ¿No se les hace sospechoso y raro ver cómo un alumno termina con menos ganas que cuando entra? Debería ser al revés. Deberíamos de terminar la carrera motivados, entusiasmados, diciendo, sí, qué padre, ya venga, por fin, la práctica. Y terminan odiando y detestando. Ya quieren que se acabe. De verdad, algo está pasando que los alumnos ven la escuela como una tortura, como un castigo. No mantenemos la misma voluntad durante los 3, 4 años que dura la preparación universitaria, ¿correcto? Entonces, ¿a quién tenemos que responsabilizar de esto? A los que están a cargo de la administración, de establecer esas metas claras y precisas. Otra, desarrollar rutinas. ¿Cómo voy a apostar por un mantenimiento si ni siquiera desarrollo rutinas y rutinas sanas? Rutinas que garanticen que vamos a ser productivos. Es decir, al profesor, ¿cómo se le mantiene bajo observación? Esto que voy a decir es cierto. En la última universidad que trabajé, se supone que me tenían que hacer una revisión los coordinadores. Se supone que tenían que entrar a clases, verme dar clases sin avisar y hacerme un chequeo, ¿no? Pues de repente me empezaron a mandar mis resultados por WhatsApp. Y yo decía, caray, pues ¿a qué hora entraste a revisarme? No, me quedé allá afuera en el pasillo y desde ahí escuché. Les digo una cosa, no les creo. Te apuesto que me mandaban retroalimentación copy-paste porque empecé a revisar lo de los cuatris pasado, eran las mismas características. Excelente dominio del tema, gran conectividad con los alumnos, o sea, no hay realmente una disciplina. Y para no quedarme con mucho tiempo con el micro, me gustaría una tercera que es importantísima, la motivación. Porque hablamos de que el ser humano lo que lo ha mantenido como la especie dominante ha sido esta fuerza de voluntad, que cuando la naturaleza dice ríndete, el ser humano dice no.
que cuando en la naturaleza adversa, el ser humano dice, no, la voy a hacer cómoda. El ser humano tiende a la comodidad, el ser humano quiere mantenerse en el poder, quiere seguir controlando el mundo, ¿correcto? A pesar de todos los contratiempos, aquí estamos porque tenemos mucha voluntad. El problema es que no es voluntad de uno, es digamos la voluntad de toda la humanidad, porque si fuera decisión de cada uno de nosotros, ya la humanidad hubiera desaparecido. Lo que nos hace fuerte es el trabajo de equipo. Por eso en educación no gana uno, tienen que ganar todos. En educación tiene que ser un trabajo de equipo. Y con esto termino porque no sé qué opinen mis compañeros, pero no podemos hablar de mantenimiento, no podemos hablar de innovación mientras sigamos teniendo instituciones educativas separadas, divididas, donde el papá ni se entera, ni quién le da clases a su hijo, ni qué nivel académico, porque crees que nada más porque dice ahí, doctor fulanito de tal, ya es bueno. Hay gente que sin maestría es mejor profesor que un doctorado. Es más, hay personas que sin la escuela, sin prepa y primaria saben enseñar. Un carpintero, ¿cómo le enseña a otra generación de carpinteros? ¿No es cierto? Las madres de familia que se quedan en el hogar, las amas de casa, enseñan a cocinar riquísimo sin haber estudiado gastronomía, sin tener la etiqueta de chefs. No necesitas estudiar puericultura para tener a tu bebé sano, educado, ¿correcto? Entonces, quitémonos de la cabeza eso de que si no tengo un título, perdón, que teniendo un título ya sé enseñar, no es cierto. Hasta para enseñar se debe de preparar uno. Entonces, los papás no saben ni quién le está dando clases a tu hijo, no sabes ni la escuela en la que está, no sabes sus calificaciones. El papá dice, mira, yo pago la colegiatura y ya con eso ya trabajé. No es cierto, es un trabajo de equipo. ¿A cuántos años necesita tener tu hijo para dejarlo solo, estudiando? Seamos sinceros, hay alumnos de 30, 40 que no saben estudiar porque solo van por el papel, solo van por el título. Las universidades cayeron también en este juego. Te apuesto que todos los que abrieron escuelas privadas querían hacer cambios. Te apuesto que todos los que iniciaron una escuela dijeron, no, vamos a dar calidad. Trabajé en una escuela privada junto con mi amigo Luis, no me dejarás mentir, y perdón por las pedradas que tire, pero Luis está aquí de testigo. Esa escuela de la que me refiero, Luis y yo estuvimos desde el inicio y tenía las mejores iniciativas, los mejores principios, era una escuela noble y virtuosa durante el tiempo en que no teníamos REBOE. Una vez que se dio el registro de validez oficial de la SEP y empezó a llegar el dinero, todo se desvirtuó. Y todo era cobrar, 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 cobrar. Y la calidad educativa por un caño. La directora me dijo, no puedo darme el lujo de perder clientes, así que vamos a pasarlos a todos. ¿Pueden creerlo? Entonces, es increíble que una escuela no pueda mantenerse porque no es fiel a la segunda cosa que tenemos que estudiar además de administración, filosofía. La escuela tiene que ser fiel y leal a su filosofía. Si no, pues, esto del mantenimiento es un sueño nada más. No sé qué opinan los demás. Jan, hola, buenas noches, bienvenido. No sé si quieras compartirnos alguna idea respecto del tema. Te escuchamos, ya mis compañeros van un poquito avanzados, pero creo que lograste entrar en buen momento y adelante, escuchamos para que tú también aportes a este conversatorio. Adelante. Gracias, ¿qué tal? Buenas noches. Ahí hay una disculpa, por la tardanza, pero me estaba esperando a ver si no se iba la electricidad, porque ahorita aquí en mis tierras pues anda lloviendo bien duro. Y el problema es de que caen unos rayos bien potentes y pues sí me da miedo, ¿no? Que por ahí me vaya a tumbar todo el equipo. Entonces, pues sí, hay una disculpota. Y justamente hablando de mantenimiento, precisamente viene un detalle que escuchándolos hablar me lleva a esta conclusión, ¿no? Que hay que tener cultura de prevención. Hay que tener totalmente una cultura de prevención en su totalidad. Y esto pasa muchísimo. Yo justamente estaba recordando, haciendo una remembranza sobre mis clases precisamente de lo, caray. Ahí ya me escuchan bien. Dicen acá por el chat que me escuchan como con algo de eco. Ahí me escucho bien, perfecto. Ok, voy a hablar un poquito más cerca. Y bueno, precisamente haciendo esta remembranza, algo que yo precisamente, bueno, escuchaba mucho era esto, ¿no? Tiene que prevenir. ¿Prevenir de qué forma?
con tus empleados tienes que prevenir, pues eso, ¿no? Que vaya a haber algún tema ahí pues de traición, de, ¿cómo decirlo? Pues sí, de traición, de abandono, de mala productividad, de mal trabajo, pues cómo no, tenlos bien motivados, ofréceles buenas prestaciones, buen sueldo, ¿no? Ahora sí que dales a entender que están en un buen trabajo y que no necesariamente tienen que buscar otras formas de, pues seguir avanzando, porque también pasa mucho que entre ellos solo se meten el pie para seguir avanzando otros escalones en la empresa, ¿sí? O incluso, pues de hecho sí, alguna vez llegué a escuchar este término que se me hizo muy interesante, que están los famosos, en el caso de las mujeres, los famosos techos de cristal. Este término se me hizo bien curioso porque sí dije, wow, o sea, qué tan difícil está muchas veces avanzar en tu carrera profesional, que existen este tipo de términos que hacen alusión de que ahí está presente, pero nunca lo vas a poder alcanzar, ¿no? Al menos así es como se plantea. Entonces, donde digo, bueno, si no existieran este tipo de situaciones, pues no hay ninguna necesidad de tener que recurrir a la traición o en este caso al abandono de tus labores. Entonces pasa lo mismo a nivel educativo. ¿Qué es lo que pasa con muchos maestros? Simplemente dicen, bueno, si no tienen vocación de enseñar, ya desde ahí vamos perdiendo 1-0. ¿Por qué? Porque pues de ninguna forma, de ninguna manera van a encontrarle este gusto a la enseñanza y únicamente lo van a hacer por dinero, ¿sí? ¿Por qué pasa con muchos maestros que llegan bien motivados? No, yo voy a hacer el cambio, voy a enseñar a los alumnos y pues se topan con unos monstruos que, digo, perdónenme la palabra, pero se topan con cada choqui que pues les quita esa motivación, ¿sí? Y dicen, no, pues es que yo venía con la ilusión y no sé qué. Y entonces es donde esa vocación se nota, sale a relucir, porque dices, pues ni modo, tienes que fletarte, tienes que encontrar la manera, tienes que encontrar la estrategia para que pues tu alumno pueda aprender, ya sea que es un chamaco hiperactivo o simplemente tiene algún problema del aprendizaje o tiene algún tema psicológico. Entonces, bueno, y aquí es donde viene esta parte, ¿no? En donde hago esta comparación con la empresa, que pues muchas escuelas lamentablemente fuera de dar el apoyo a los maestros o fuera de motivarlos o incentivarlos, precisamente se van por esta parte del dinero y empiezan a sacar y a sacar y a sacar alumnos sin siquiera procurar la calidad o ver la calidad de sus estudiantes. No voy a decir el nombre de la escuela porque no lo voy a quemar, pero hay una, justamente donde una de mis primas hay o sea, en esa escuelita hay algo bien curioso, y es que precisamente aceptan a tantos alumnos de todo, que se les mezclan alumnos que tienen síndrome de Down, que tienen Asperger, que tienen muchos, bueno, son muchos alumnos que tienen varios problemas psicológicos que realmente sí les afectan al aprendizaje y que lamentablemente, pues fuera de que eso sea un aporte para los compañeros que en teoría están bien, pues solamente los retrasa. Y los maestros, fuera de hacer bien su chamba, pues lo único que hacen es pues dar X, ¿no? Dar el avión, ¿no? Simplemente hacerse los de la vista gorda, no, pues es que está malito, no pasa nada, ¿no? Y yo lo veo mucho con mi primita porque llega, ¿no? Bien presumiendo, ¿no? Su nivel, es que saqué 10, es que saqué esto, no sé qué, le digo, ¿realmente sacaste la calificación por tu mérito propio? ¿O lo sacaste porque no hay competencia como tal? Yo sé que el modelo por competencias es no, y suena fuerte, pero es la verdad. O sea, yo sé que el modelo por competencias vaya, es complicado de poder aplicarlo hoy en día por muchas cuestiones, pero realmente sí soy de los que defiende mucho este modelo por competencias porque finalmente demuestra tu capacidad, demuestra tus habilidades en ciertas zonas. Y yo no me voy a poner en plan de que voy a ponerme a juzgar un pez por su capacidad de trepar un árbol, no. Simplemente estoy diciendo que pues toda esta onda del mantenimiento como que se ha ido perdiendo mucho y en lugar de obtener una calidad en función de verdaderas competencias, estamos dejando pues mucho de lado eso por bueno, por llevarnos, mejor dicho, por un sentimentalismo, por una romantización de que pues hoy en día está muy normalizado ser tonto. Sí, no sé si, creo que sí lo comenté en el conversario pasado, está súper normalizado no tener capacidad de pensamiento crítico, está muy normalizado seguir a la borregada, y perdón que suena muy feo, pero es la verdad, está muy normalizado ese tipo de situaciones, que la verdad a mí sí me preocupan bastante porque sí digo, bueno, entonces, ¿a dónde vamos a parar? Como dirá la canción.
qué es lo que nos depara. ¿Sí? Y aquí es donde a mí me gustaría saber su opinión al respecto, porque sí es un tema que me tiene bastante preocupado. O sea, hablando del mantenimiento, se ha dejado de darle seguimiento a estas verdaderas competencias y se está enfocándose más en otras cuestiones. Sí, ya insisto, como la aceptación, la inclusión y demás, que de inclusión, pues la verdad es que hoy en día hay muy pocas cosas. Ya nada más es el seguimiento de una tendencia, una moda, que realmente fuera de aportar algo que verdaderamente sea útil, pues únicamente pues precisamente está romantizando muchas de estas cosas, muchas de estas situaciones que se me hacen incluso deplorables, ¿no? Ya para cerrar mi comentario, pues de eso, ¿no? Si hablamos de mantenimiento, yo diría que pues hay que tener esta cuestión de la prevención y pues traspolándolo a la parte educativa, pues hay que prevenir que los maestros pierdan esa vocación de enseñar, hay que prevenir que se desmotiven, porque precisamente al perder esa vocación de enseñar, pues ya lo único que hacen es generar maestros incompetentes, generar maestros que llegan a ser demasiado corruptos, generan maestros que pues en su mayoría pues son maestros que lamentablemente más que ayudar al alumno lo terminan perjudicando y lo comentaba en el conversario pasado, a veces puedes tener al siguiente premio Nobel frente a ti, pero por culpa de un mal maestro que te lo desmotiva, termina siendo, pues no sé, termina estudiando, yo qué sé, derecho, termina estudiando, no sé, algo que nada que ver con lo que le gustaba, ¿no? O capaz si es alguien muy bueno para las leyes y termina estudiando ingeniería, ¿no? Entonces, pues realmente eso es algo que pues se termina generando, ¿no? Y hablando del alumno, ¿qué es lo que se tendría que prevenir con el alumno? Pues eso, tendríamos que prevenir la deserción y tendríamos que prevenir, o vaya, tendríamos que evitar que el alumno siga avanzando pensando, o sea, hablando de lo que es el nivel el educativo, evitar que siga pensando que realmente, vaya, que no tiene talento o que en su defecto, que es alguien muy talentoso, pero que a la mera hora no lo es. Si no tiene talento, cuando se da cuenta de que lo tiene, no le va a encontrar como tal un motivo en muchas ocasiones. Y si no tiene talento y se avienta al mar a nadar, pues se va a decepcionar y se va a frustrar. En cualquiera de los casos, pues no hay un crecimiento como tal. Entonces aquí yo lanzo una pregunta. ¿Qué estrategia o cómo plantearían una estrategia para evitar o para, vaya, hacer conciencia de esta cultura de prevención a nivel educativo? No sé si Muchas me gracias. permitan, Adelante. solo para iniciar, porque seguro todos tenemos cosas que aportar aquí, pero Ian, tú hablas de consejos o técnicas para la preservación o el mantenimiento, ¿correcto? Y es que tenemos que dar el brinco ya a la innovación. No sé lo que mis compañeros piensen, pero eh, es que lamentablemente también mantenerse mediocre también es mantenerse, vaya. Entonces, lo que tenemos que hacer es ya empezar, y este conversatorio académico lo intenta, es buscar un nuevo docente, un nuevo modelo de escuela, un nuevo modelo de profesor, un nuevo modelo de sociedad que le importe realmente lo que es aprender y enseñar. Entonces, lo que tenemos que hacer es sinergia, lo que tenemos que hacer es que más gente se sume a un trabajo, porque cuando la sociedad demanda es cuando las cosas se dan. Pero mientras la sociedad también se siga conformando con menos, entonces las cosas no van a cambiar. Necesitamos entender que el mantenimiento en sí mismo no es ni bueno ni malo, es lo que mantiene las cosas, pero tenemos que reflexionar qué es lo que quiero mantener. Quiero mantener los malos hábitos, quiero mantener las malas prácticas, quiero mantener. Por eso en el método Kaizen esto no aplica, porque desde un principio se dice que lo que se busca de mantenerse es las anteriores, el orden, la limpieza, la organización. Por eso llegar al Kaizen directamente del mantenimiento creo yo que es un error, porque puedes malinterpretar las cosas. Por eso cuando llegas al Kaizen es porque ya recorriste las otras primeras 3 S's. Entonces llegas a la cuarta entendiendo que tienes que mantener el trabajo ya hecho, lo logrado. El problema es que cuando hablamos de educación en México, la pregunta sería esa, ¿y qué es lo que queremos mantener?
O como decía mi maestro Facundo, hay que crear universidades para desaprender. Necesitamos quitarnos todas las tonterías y tarugadas que traemos en la cabeza, desde la educación en la familia. La familia nos mete cada idea tan tonta, cada idea tan boba. Miren, creo que lo comenté en un conversatorio hace unas semanas. Hablábamos, déjenme bajar a mi gato de aquí. Comentábamos que cuando un alumno nos llega y nos llega con una mala calificación en matemáticas, por ejemplo, inmediatamente queremos que suba esa calificación, pero no nos damos cuenta que a lo mejor sacó 10 en literatura y que a lo mejor entonces lo que tenemos es un niño talento y prodigio de la literatura. Entonces, aguas, porque estandarizar en sí mismo también es un concepto que debemos de tratar con cuidado, debemos de contextualizar. No se trata de estandarizar el modelo, se trata de estandarizar la búsqueda de la mejora del modelo. Que quede claro. Se trata de decir, eso está funcionando en Europa, por ejemplo, que funciona en México. Pero no, lo que hacemos en México es decir, no, que se mantenga así. Y luego decimos, mira, qué bien nos va, nos hemos mantenido. Sí, nos hemos mantenido mal. ¿Cuántos matrimonios duran años? Pero duran años mal. Porque de que se mantuvieron, sí se mantuvieron. No se trata de decir que el Seitsuke busca el mantenimiento de lo ordinario, de lo común o de lo vulgar. Se trata de mantener siempre la motivación, mantener siempre la voluntad, mantener siempre el compromiso. Se fijan que son 3 cosas que también se aplicarían muy bien en un matrimonio. Entonces yo te pregunto, si desde la elección de pareja ya no tenemos estos valores, no, pues, ¿qué podemos esperar de una empresa o de una institución educativa? Trabajemos desde casa, tengamos matrimonios basados en valores, en amor, mostrémosles a los hijos que hay un compromiso con la pareja. Ahora cambian de pareja al primer pleito ya quieren terminar. Al primer pleito es, no, ¿ves? Me hubiera esperado. Al primer pleito ya te amenazan o sea, no sabemos enfrentar los retos. Entonces, lamentablemente, no va a haber innovación hasta que no entendamos que tenemos que reforzar los valores de casa, después llevar esos valores a la institución, después que esa institución los promueva, los estandarice ahora sí, para que la sociedad crezca. No sé qué opinen ustedes, pero así es como yo veo de triste y de pesimista el panorama. Muchas gracias Miguel. Sin duda muy enriquecedor lo que nos comparten. Luis, no sé si quieras tú comentar antes algo de esto que nos han compartido en esta ronda mis compañeros. Te escuchamos. Adelante. Sí, sí, es Vidi. Fíjate que ahorita escuchando los puntos de vista de mis compañeros, hay que recordar, en términos generales aquí con el auditorio, que Kaizen, al final de cuentas, significa mejoramiento continuo. Entonces, efectivamente, buscamos estar mejorando periódicamente. Y aquí viene un concepto que también a lo mejor no hemos platicado, pero en administración, tradicionalmente hay una etapa en el lenguaje administrativo que busca hacer una retroalimentación o que busca hacer una revisión de lo que se ha hecho en un trabajo, en un sistema, en una familia, como sea, que se llama control. Esa etapa de control, lo que se busca en esa etapa, o tradicionalmente, es revisar lo que se hizo, si se hizo bien o se hizo mal. A partir de la inclusión de todas estas filosofías, hoy día estamos hablando de que este elemento ya rebasa su etimología. Ahora ya no estamos hablando de control, sino ahora estamos hablando de autocontrol. Entonces, aquí para contestar, aquí es donde se reúne todas las preguntas y los comentarios que estaban haciendo aquí mis compañeros. Porque ¿cómo voy a llegar a un autocontrol si no preveo? Muy buena pregunta, decía Ian. Oye, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va el sistema educativo? ¿Hacia dónde va el sistema productivo? ¿Hacia dónde va el mundo? Si no tenemos una cultura de la prevención. Mira,
Y qué bueno que menciona, qué bueno que nos trae aquí a la discusión el concepto también de la prevención. Quizá no lo toqué al inicio, pero es fundamental. La prevención es una etapa que nosotros en administración a fuerza tenemos que preverla. Pero tiene sus bemoles, tiene dos detalles aquí importantes que hay que resaltar. Yo creo que que antes de la prevención yo veo dos errores o veo dos faltantes en el común denominador de la gente. No se puede prever lo que no se conoce. Entonces, si tú no conoces lo que haces o cómo eres o con quién estás, pues poco vas a poder prever. O sea, necesitas conocimiento de lo que haces, del medio ambiente, necesitas conocer. Y aquí hay dos, ahora sí que dos errores que yo veo muy comúnmente en el área laboral. No sé si Miguel tenga alguna otra, pero yo veo dos errores principales. Uno es que yo no tengo conocimiento de lo que hago o de la gente con la que estoy o de los materiales que estoy utilizando por dos cosas. Una, porque no los conozco, porque nunca me he dedicado a aprender el qué son o cómo se hacen. Entonces, por desconocimiento, caigo en una falta de conocimiento. Bueno, hay un desconocimiento, no tengo el conocimiento. Y otra es por omisión, porque aunque conozco el proceso, aunque conozco a la gente, yo evado cierta responsabilidad o cierto compromiso y entonces omito ese conocimiento o evito tocar ese conocimiento. Entonces yo veo que esto genera una falta de precaución, una falta de previsión a la hora de proyectarlo hacia dónde vamos. Entonces esto me genera un desorden totalmente. Yo no establezco metas, yo no establezco un ideal a querer llegar y entonces voy navegando a ver cómo se presentan las cosas. En un matrimonio, dice Miguel, nos pone el ejemplo, pues hay matrimonios que que nunca establecimos una meta en común, o sea, envejecer juntos, o llega un momento en que realmente ya los objetivos ya son diferentes porque no lo previmos, porque desconocíamos lo que se nos venía, etcétera. En una institución educativa, las instituciones educativas cometen el error de apostarle al ingreso de hoy y no al ingreso del futuro. Y entonces no se pueden dar el lujo de no tener un alumno ahorita, sea como sea, tenga síndrome o no tenga síndrome, o esté chaparro o esté altote. No, aquí importa el ingreso. Y entonces se vuelven mercenarios de lo que están, de lo que están empleando en este momento. Si una institución educativa realmente pretende ser una institución de largo plazo, de cierta calidad o de cierto prestigio, bueno, si lo ve, lo va a establecer al principio y su prevención va a ser ir cuidando que vaya hacia ese objetivo, pero porque lo conoce y porque todos, bueno, ahora sí que en equipo, como decíamos hace ratito, todos en equipo vamos a cuidar, lograr ese logro. Si la administración está divorciada de la planta docente y la planta docente y la administración están divorciados del cliente, estamos condenados a tener un desastre de institución, verdaderamente un desastre de institución, y va a sobrevivir, discúlpame, pero el pez más grande, el que tenga más habilidades, el que tenga más destreza, ese pez más gordo es el que va a sobrevivir en ese ambiente tan desordenado. Y así vemos muchos que hemos pasado por ciertas instituciones educativas que hemos sobrevivido así, finalmente, ¿no? Y también en la institución laboral ahí se ve el mismo comportamiento. Entonces, no estamos acostumbrados a sistematizar esa autoevaluación de la que estoy hablando. Tenemos que sistematizar lo que se hace
Y además tenemos que sistematizar ese mejoramiento de las cosas día a día. Y solito viene la innovación, porque en ese momento de estar cambiando y mejorando, vamos a encontrar medios para innovar. Y la innovación va a ser cambiar algo que ya es obsoleto. Creo, es mi punto de vista, no sé si mis compañeros están de acuerdo conmigo, yo creo que sí, pero por ahí vamos. Excelente. Sí. Miguel, querías participar, te escuchamos. Sí, perdón, Ian, te robé la palabra, pero es que me da miedo que se nos acabe el tiempo y quisiera comentar algo muy importante y es el tema de que mientras escuchaba a Luis, me vino a la mente que tú puedes llegar a una empresa, por poner un ejemplo, puede ser la escuela, una casa, un grupo de gente, y ves cómo están, y dices, va, pues así nos mantenemos. Ese no es el mantenimiento del que estamos hablando. Todos tenemos que llegar y decir, ok, de aquí para arriba, ¿correcto? De aquí hasta dónde podemos llegar. Pero para eso necesitamos un referente. Y ese es el tema que tenemos que tomar en cuenta. Yo llego a un lugar y digo, ok, está en este nivel, hice, pues ya Luis habló, hago una evaluación o una autoevaluación, hago un check, ¿no? De mantenimiento para ver cómo iniciamos, porque es bien importante cuando hablamos de mantenimiento tener registros constantes, ¿no? Para ir midiendo los avances o los retrocesos. Entonces, cuando yo llego ahí, ¿con quién me voy a comparar? Y quisiera hacer un poco de historia porque ya casi acabamos las 5 S y no mencionamos la historia que estaba el señor Matsushita después de lo que había pasado en Japón, y él estaba preocupado porque imagínate lo que es un día despertar en Japón y no hay escuelas, no hay edificios, no hay todo estaba derrumbado por la bomba. Y era una situación realmente triste y lastimosa, y Matsushita dijo, bueno, ¿qué voy a hacer? Pues tenemos que levantar a Japón, tenemos que levantar la industria. Y Matsushita lo que hizo fue esto, decir, ok, no nos vamos a quedar aquí, tenemos que subir. Y dijo, a ver, pues vamos a hacer cámaras, ¿no? De fotografía. ¿Quiénes son buenos haciendo cámaras? Bueno, pues son muy buenos haciendo cámaras, no sé, los alemanes. Entonces el señor Matsushita viaja a Alemania y dice, oye, ¿cómo hacen ustedes cámaras? Ah, así, así, así. Y él dice, ok, perfecto, tomo nota, apunta, va. Y abrimos empresas de cámaras como Canon, Fuji, etcétera. Luego va con los suizos, oye, ustedes son muy buenos haciendo relojes, ¿no? Sí, enséñame a hacer relojes. En esa época de Matsushita, los suizos estaban ya estaban con lo del reloj digital, pero no querían meter el reloj digital al mercado. Preguntó Matsushita, ¿por qué? Porque todos los relojeros suizos pues saben nada más del mecánico. Entonces, si metemos el digital, ¿cuánta gente se va a quedar sin empleo? Dijo Matsushita, bueno, pues en Japón no hay empleo, así que pues no nos preocupa eso, y empezó a desarrollar relojes digitales, ¿correcto? Por ejemplo, la Casio, así empezó, me acuerdo eso todavía que traían hasta calculadora ahí. Entonces, no voy a seguir hablando de esto porque Matsushita eso fue lo que hizo. Matsushita fue y buscó a los que ya sabían y aprendió de ellos, porque una frase típica que escucho en México y es horrible es la frase de, es que hay que aprender de nuestros errores. No, hay que aprender de los éxitos, hay que aprender de los logros, hay que aprender de los que ya, si ellos ya llegaron aquí, hay que subirse a sus hombros para ver más, ¿no? La famosa frase a hombros de gigantes de Stephen Hawking. Lo que tenemos que entender es que cuando hablamos de mantenimiento, no hablamos de quedarnos aquí, hablamos de alcanzar lo más alto y mantenernos en lo más alto para que después los demás quieran alcanzarnos, y entonces nosotros tenemos que buscar la innovación, y esa es la famosísima mejora continua. Tenemos que llegar y buscar lo más alto, y me gustaría compartir con ustedes una cita que me parece hermosa de Salvador Dalí, a ver si rápidamente captan qué tiene que ver con esto. Dice, el que quiere interesar a los demás tiene que provocarlos. ¿Tú quieres llegar a un mantenimiento? ¿Quieres llegar a una mejora continua? ¿Quieres crecer y desarrollarte? Provoca a tu gente. Provócalos. Porque, ¿qué pasa? Voy a hablar de mi experiencia educativa como profesor. A mí nunca me provocaron. Nunca me puso retos la escuela. Yo tenía que ponerme retos. Un día dije, quiero ser embajador de la universidad, me volví embajador de esa universidad. Ahora quiero dar estas materias, di esas materias. Ahora quiero dar, a ese grupo quiero atenderlo, y atendí ese grupo. Pero ¿cuándo me provocó la escuela? Como dijo, profesor, ¿no te gustaría tener más? ¿No te gustaría ganar más? ¿No te gustaría tener un posgrado? No, pero eso sí, profesor, acepta nuestra beca para posgrados. Pero eso no es provocar, eso es venderme algo. Entonces,
¿Qué pasa cuando a un maestro mediocre le pagas lo mismo que al maestro más ejemplar que tienes? ¿Lo estás provocando? Sí, a que se vaya, a que todo su trabajo no lo estás valorando. Entonces, como dice Salvador Dalí, tienes que provocar a los demás si quieres realmente crecer. Y ya para terminar, ahora sí, dale la palabra a mis compañeros, recordemos esta frase del mantenimiento. No hay mejor inversión que cuando inviertes en ti. Por lo tanto, tú tienes que mantenerte capacitado, actualizado. Hay profesores que no saben usar videollamadas y perdieron el trabajo. Hay profesores que decían, no, ¿cómo que Mac? Yo solo soy Windows. Si me cambias a Mac, no trabajo. Me los corrieron. Entonces, invierte en ti, mantente en tendencias. Hay profesores que ya no leen, ya no se actualizan, le tienen miedo al qué dirán, ya no crecen, se estancan, o de repente empiezan a innovar en otras cosas y les preguntan, uy, pues no, que tan buen profe, ahora qué andas haciendo trabajando aquí. Y nos da pena y decimos, sí, verdad, tienes razón, mejor me regreso a mi escuelita. No, pues sabes qué, descubrí que tengo más talentos, descubrí que puedo hacer más, porque un talento sin esfuerzo solo se queda en el puro talento. ¿No es cierto? Entonces no hay que mantenerse en la mediocridad, hay que mantenerse en capacitación, hay que mantenerse activo. Tenemos que provocarnos porque lamentablemente la escuela, los alumnos, los papás no nos provocan. Y bueno, no sé qué opinan mis compañeros. Pues ya Pero al menos estamos yo ya a me punto de desahogué. terminar. Adelante, no sé quién quiera hacer breves comentarios. Tenemos 4 minutitos, los escuchamos. Luis, Ian, no sé, alguien que quiera participar antes de cerrar. Adelante, Ian, te escuchamos. Gracias por cederme la palabra. Híjoles, pues, creo que vamos a tener que hacer el conversatorio de más de una hora, porque sí, definitivo, nos quedamos cortos de tiempo. Pero rápidamente, pues mi comentario, mi análisis al respecto, pues sí es definitivo. Lamentablemente, aquí en México y así como en muchas otras partes del mundo, pues la tradición siempre va a estar presente, ¿no? Siempre vamos a estar, eh, siempre vamos a tener presente la tradición, la mentalidad, pues mentalidades, por así decirlo, antiguas y pues es algo con lo que sí o sí la educación tiene que lidiar con ideas que pues realmente ya no aplican para muchas cosas de hoy en día. Más que nada porque precisamente, pues sí se lidia mucho con pensamientos de, no, pues es que yo ya sé lo que va a pasar, es que esto así me pasó y así ha pasado siempre y así va a pasar por siempre. Y digo, no, yo les digo, no, no siempre aplica, no para todos los casos aplica. Y el error precisamente de eso es que pues si te quedas en lo mismo, precisamente no avanzas y cuando te llegan nuevos retos o cuando te llegan nuevas problemáticas, pues no sabes qué hacer, ¿sí? Y ahora, aquí sí voy a estar un poquito en desacuerdo con usted, maestro, porque con lo que menciona de aprender de los éxitos, porque aquí es muy peligroso esto. Cuando estás adentrándote en algo de lo que no tienes ni idea, de lo que nadie más se ha adentrado, ¿cómo sabes cuál es el éxito? ¿O cómo dictaminas cuál es el éxito? Cuando es algo totalmente nuevo, cuando es algo que no existe, cuando es algo que no está presente. Sí, explícome. Supongamos que nadie más se ha adentrado a explorar el magnetismo, por ejemplo, y de repente yo me quiero meter a explorar el magnetismo. Entonces empiezo a hacer experimentos, empiezo a formular teorías. ¿Cómo sé que mi teoría está correcta o cómo sé que mi teoría está mal si nadie más lo ha hecho? Pero te apuesto, Entonces, Ian, que tú ajá, no iniciaste de cero. Te apuesto que primero supiste lo que era experimentar porque alguien te lo enseñó, alguien que ya sabía. ajá, Te apuesto que sí, alguien te enseñó el método científico. Te apuesto que alguien te dio la teoría. O sea, sí, decir que sí, partes de la nada y de que hoy ujú, amanecí con ganas de crear el magnetismo, no, tampoco. Fue gracias a lo que aprendiste en la escuela sí, de sí, los que ya claro, sabían que tú dijiste, ahora voy a buscar lo que no. Pero ese es un ujú, segundo paso. Lo que dices es cierto, mano. Perdón, Ian, sí, hay que sí, aventarse por lo nuevo. Pero el sí, primer claro. paso es aprender de los que ya saben y después buscar lo que no saben. Efectivamente, pues por eso ese es ahí donde sí digo aguas, hay aguas. No hay que confundirse, chavos, ¿sí? Porque muchas veces cuando vamos por el éxito dices, ay, caray, no me resultó. Y entonces cuando ven que el resultado no es el mismo, se llegan a frustrar bien machín. Y si dices, no, espérate, no, no, no. No necesariamente tienes que apuntar hacia tener éxito. No siempre lo vas a tener, ¿sí? Y con esto no quiero decir que pues te equivoques. No, procura hacer las cosas bien, pero no te cases con el éxito, ¿sí? Porque hay una frase que me gusta muchísimo de la película La familia del futuro que dice, del fracaso aprendes mucho, del éxito pues no tanto.
Esto va para casos muy específicos en donde menciono, en donde no necesariamente pues tienes que tener éxito para precisamente poder pues lograr algo significativo, algún descubrimiento, etcétera, etcétera. Simplemente es donde menciono, son casos relativamente específicos, porque claro, si quieres apuntarte, si quieres meter algún producto innovador, pues básate sobre algunas tendencias, básate sobre lo que ya ha funcionado. Pero si quieres realmente hacer algo sobre lo cual pues no hay alguna base sentada o algo por el estilo, no te preocupes, no te agüites si no necesariamente obtienes un resultado positivo. Hay veces en las que vas a ser a prueba y error, a prueba y error, a prueba y error. Que no te digan lo contrario, porque es muy cierto lo que dice el maestro Miguel. Lamentablemente queremos que todo sea inmediato y que todo sea siempre positivo. Queremos siempre corregir todo cuando realmente muchas veces ni siquiera hay que corregirlo, simplemente hay que orientarlo hacia otro lado, ¿sí? A veces no es tanto de corregir la trayectoria de la flecha, sino cambiar su fuerza o simplemente apuntar a otra dirección, ¿sí? Porque, pues es muy común, ¿no? Es como decía en un inicio, a veces nos centramos tanto en algo, nos casamos tanto con una idea que decimos, es que esto tiene que ser así. ¿Por qué? Porque yo lo digo, porque siempre ha sido así, porque siempre a mí me lo han dicho. Y pues no, no siempre es así. Es como lo que yo decía, no, no es tanto juzgar al pez por su capacidad de trepar un árbol, ¿no? Hay veces en las que pues tus situaciones, tu contexto, pues no te deja otra, ¿sí? Tienes que desenvolverte en esas situaciones y tienes que aprender a convivir con ello. Y pues para cerrar mi comentario, a modo de reflexión, pues invito a toda la gente, a todos nuestros espectadores que nos están viendo o escuchando en su defecto, en cualquier hora, momento del día, a que pues tomen conciencia sobre esto, ¿no? El mantenerse, pues efectivamente no es quedarse en lo mismo, no es quedarse en un solo punto, el mantenerse es, pues ahora sí que mantener tu nivel de calidad, mantener tu nivel como estudiante, mantener tu nivel como persona, pero siempre avanzando, siempre mejorándote. Porque ¿cuál es el punto de toda esta metodología? Es siempre ser mejores. No es tanto quedarse en lo mismo, sino es ser mejores. Y con esto pues cierro mi participación y pues le doy la palabra a mis compañeros. Muchas gracias, Jan. Pues así es, efectivamente el tiempo se nos ha terminado. La verdad que muy interesante, que ni cuenta nos damos de cómo pasan los minutos, pero bueno, el tiempo ha terminado. Recordarles que tenemos una cita el próximo martes en punto de las 7:30 para, creo que ya es nuestro último programa relacionado con esta serie, si no me equivoco, y bueno, pues será un gusto poder coincidir. Que tengan una excelente noche y hasta la próxima. Gracias a todos.